Un saludo para todos y bienvenidos a un video más de Newton Lab 87. Vamos aquí a hablar sobre funciones biyectivas, ¿sí? Porque lo que quiero es hablar en definitiva es de cómo invertir una función, pero antes necesitamos el concepto de biyección. Previamente yo ya introduje más o menos qué significaba ser sobreyectivo. Entonces vamos a decir que una función es sobreyectiva si cada elemento y de b, donde f es una función que va de a en b, es imagen de algún elemento de a, es decir, el rango es el igual al codominio, que es en nuestro caso pues el conjunto b. Ahora bien, si una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la vamos a llamar biyectiva. Estas funciones biyectivas son en últimas las que yo voy a poder invertir, o sea, las que voy a poder definir una función inversa que me devuelva ahora desde b hasta a, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que me lleve el punto imagen al punto de origen, ¿sí? Yo quiero un y que está en b, que es la imagen de algún x, yo quiero devolverlo exactamente a ese x. No quiero definir cualquier función que vaya de b nada, sino una que me devuelva el punto inicial. También dije que una función sobreyectiva, o que más bien que cuando no es sobreyectiva la función, yo la puedo transformar a la fuerza, digamos, en sobreyectiva, simplemente restringiendo el codominio, ¿sí? Sé que yo voy a poder escribir la definición de función inversa más bien desde aquí, desde el recorrido, y así me limito a pedir que sea inyectiva, que sí es una restricción mayor. Aún así, en últimas, uno puede restringir incluso el dominio para ahí sí modificar la función e invertirla solo en un pedazo, que es lo que se hará en un futuro cuando hablemos de la función seno y coseno. La función seno y coseno no son inyectivas, no se pueden invertir en todos los números reales, pero en unos pedacitos uno sí puede definir la función inversa de seno y coseno, diciendo que en ese pedacito, pues ahí la función es inyectiva y sobreyectiva. Pero falta bastante para eso. De momento vamos a hablar de una función biyectiva así, básica y en general. Vamos con estos ejemplos. Definamos f1 como x al cuadrado. Usualmente nosotros definimos f1 viéndola de R en R. ¿Sí? Cuando yo la veo de esta forma, pues esa función f1 no es sobreyectiva, porque las imágenes de estos son todos los números positivos y el cero. Pero acá tengo los números negativos también, así que vista así no es sobreyectiva. Sin embargo, cuando yo miro, por ejemplo, la función f1, otra vez desde los números reales, y ahora la veo a R0 más, que recuerde que R0 más es de 0 a infinito, incluyendo el cero, entonces en este caso es sobreyectiva. Esta función es sobreyectiva, pero realmente es la misma función. Yo no le hice un corte a ella, simplemente restringí lo que llamo codominio, ¿sí? Si usted la grafica, pues sigue siendo la misma. Simplemente ahora tomé el codominio como de 0 a infinito. Por otro lado, la función f2 igual a x al cubo, la función cúbica, que se ve de R en R, esta sí es sobreyectiva, ¿sí? Cualquier número real es imagen de otro número real acá cuando yo lo paso por la función cúbica. Digamos, cuando usted grafica la función f2, pues ella llena todos los números reales, todo en y lo está llenando. Por lo tanto, esta sí es sobreyectiva. Más aún, esto fue un ejemplo anterior de que esta es inyectiva. Así que en este caso, f2, que es la función cúbica, es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Nosotros ya hablamos de esta función f de x1, sabemos que por el criterio, por ejemplo, de la recta horizontal,
esta cosa no es inyectiva porque cuando trazo una recta horizontal en su gráfica la toco dos veces. Ahora, si usted lo quiere ver, digamos, analítico, pues por ejemplo evalúe f de 3 y f de menos 3. Cuando los pasa por la función, ambos le dan 9. Luego esa función no es inyectiva. Como no es inyectiva, claro, no puede ser biyectiva, porque ser biyectivo es que sean las dos cosas a la vez, inyectiva y sobreyectiva, mientras que esta sí es las dos cosas a la vez. Vamos con la definición de función inversa. Vamos a partir de que tenemos una función inyectiva, ¿sí? Supongamos que f es una función que va de a en b y es una función inyectiva. La función g, que ahora sale desde el rango de f y llega a, recuerde que el rango de f es un subconjunto de b, el cual viene siendo el codominio de f, que cumple que g de y es igual a x, sí, solo sí, recuerde que este es el símbolo sí, solo sí, f de x es igual a y, esa función g se denomina la inversa de f y no se le coloca esa notación g, sino que usualmente se escribe como f a la menos 1. Es decir, esa función f a la menos 1 es la función que te devuelve. Si usted tiene un y que es imagen de f de x, entonces esa función inversa es la que le da quién era el punto de partida x en el conjunto A, que se le transforma a ese elemento y del rango. Note por favor que para evitar pedir que sea biyectiva de entrada, yo lo estoy pidiendo solamente inyectiva y estoy saliendo del rango. Otra forma sería pedir aquí en la definición que f vaya de a en b y que sea biyectiva. Y claro, la inversa la puedo definir de B en A si pido de entrada que sea biyectiva. O sea, estaría pidiendo que fuera biyectiva. Vamos con un par de observaciones muy importantes. La primera es, por favor, no confunda este símbolo con 1 sobre f. La expresión f a la menos 1 es un símbolo para denotar la función inversa de la función f. Y no tiene relación alguna con 1 sobre f, ¿sí? Esto es otra función, pero esto es el símbolo que dejamos para la función inversa. La segunda observación es que la función inversa satisface estas dos propiedades. ¿Sí? F compuesta de f inverso me da el punto de partida x para todo x del dominio. ¿Sí? Y f inverso compuesta f me da x para todo x de rango. Es decir, es como si esto se me estuviera cancelando aquí esta con esta para que me dé x. ¿Sí? Esto con esto se está cancelando y me da x. Esa es la idea de la función inversa. Yo voy y me devuelvo por la función inversa. Vamos con este ejemplo. Vamos a determinar la función inversa de f de x igual a x menos 2 sobre 3 más x. Se deja como ejercicio verificar al espectador que esta función pues efectivamente es inyectiva en su dominio y el dominio de ahí pues son todos los reales salvo el menos 3 que es el que te produce 0 en el denominador. ¿Listo? Queda como ejercicio verificar eso. Partiendo de que ella es inyectiva, vamos a escribir y igual a f de x. Es decir, y que es x menos 2 sobre 3 más x. El objetivo aquí va a ser despejar u obtener a x en función de y. Eso me va a dar la relación para la función inversa f-1. ¿Bien? El método es genérico, sirve para cualquier función. Claro, dependiendo de la función, eso puede ser bastante complicado despejar una variable en función de la otra. Entonces, mire que yo aquí puedo hacer esto. Bien, cuando yo aplico distributivo aquí me queda esta cantidad, ¿sí? Y como mi objetivo es encontrar a x en función de y,
Pues yo puedo hacer esto. Bien, y a partir de aquí despejar a x. Sí, aquí ya lo tengo casi hecho. Aquí puedo factorizar para finalmente obtener que x es 3y más 2 sobre 1 menos y. Entonces, note que he logrado despejar a a x en términos de y. Eso me va a dar la relación funcional para obtener la función inversa. Sí, usualmente nosotros escribimos una función con la letra x, entonces simplemente vamos a definir la función inversa, pues vamos a mirar esta cosa funcionalmente y la escribo en x. Entonces la función inversa va a ser 3x más 2 sobre 1 menos x. Claramente aquí el dominio de esta inversa sería todos los reales excepto el 1. Que por cierto, ese es el eh, rango de nuestra función f. Entonces ese es el proceso. Usted define y como f de x e intente despejar a x en función de y. Cuando ya lo tenga, simplemente fíjese en la parte funcional y pues cambia la letrica porque ello solamente es una letra, pero es usual escribir las funciones con x, pero usted podría utilizar cualquier otra letra. Bien, vamos a verificarlo, ¿sí? Yo voy a hacer una de las verificaciones. Voy a calcular esto y le dejo a usted verificar la otra. Si todo ha ido bien, sabemos que esto nos tiene que dar x. ¿Listo? Le dejo a usted verificar que esto da x. Bien. Entonces, debo evaluar a f en lo que yo estoy afirmando que es f inverso. O sea, debo evaluar a f en esta expresión. ¿Listo? ¿Qué hace f con un número? Revisemos con cuidado. F con un número llega y toma ese número menos 2 sobre 3 más el número que usted le puso acá. Lo que pasa es que nuestro x pues es todo esto. Si estamos haciendo f inversa compuesta f. Así que nuestro x, que es todo esto, ¿sí? Menos 2 sobre 3 más todo este x. Y pues aquí operamos. Y como dije, si todo ha ido bien, pues debemos llegar a que esto es x. Entonces aquí quedaría menos 2 más 2x. ¿Sí? Cuidado que este menos está afectando aquí. Cuando sumo acá la fracción, me queda 3 menos 3x más todo esto por 1, 3x más 2. Bien. Note por favor pues que podemos simplificar aquí. Estos dos tienen el mismo denominador, así que yo puedo cancelar esto con esto. ¿Sí? Simplificándolo. Aquí también hay otras cositas que se pueden simplificar. Mire que este y este se van, 2 menos 2. Y aquí este con este también se va. ¿Qué nos quedó? 3x más 2x. Y abajo, ¿qué nos quedó? 3 más 2, 5. Cuando usted simplifica allí, pues le da x. Es decir,
hemos verificado que f inversa compuesta de f nos da x. Luego esa sí es la inversa, queda como ejercicio verificarlo al revés. Vamos a terminar este video haciendo una observación sobre la gráfica de f y la gráfica de f inverso. Supongamos que yo conociera la gráfica de la función f. Para conocer la gráfica de la función f inversa, bastaría reflejar la función f con respecto a la recta y igual a x. Supongamos que f fuera esto. Entonces f inverso vendría siendo esto. O equivalentemente, si esta fuera f, pues su función inversa es esta. Claro, es que la inversa de la inversa, pues es la misma función. Como he dicho, más adelante vamos a ver cómo hacer gráficos a partir de una función dada y este puede ser uno de esos trucos, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en los movimientos rígidos, las dilataciones y las contracciones de una función. Eso lo haremos más adelante. Entonces, digamos un ejemplo aterrizado. Un ejemplo de las cuales ya sabemos las gráficas. Entonces, el espectador verificará que si f es igual a x al cuadrado en cero infinito, ya este ejemplo lo tratamos aquí. Vimos que esta función en este intervalo es inyectiva. Si es inyectiva, pues yo puedo definir la inversa. Entonces, pues f inverso es raíz de x. Claro, definida en el codominio de esta o en el rango de esta, que también son cero infinito. Bien, entonces nosotros ya conocemos las gráficas de estas funciones. Simplemente es como para verificar esa observación que he colocado allá. Digamos que por acá está la recta y igual a x. Bien. X al cuadrado de cero infinito pues vendría siendo una cosa así. Esto sería y igual a x al cuadrado. El corta aquí sería en 1. ¿Que cómo lo verifico? Pues 1 al cuadrado da 1 y y igual a 1 pues es 1. Entonces lo que me está diciendo esto es que la gráfica de la función raíz, que ya la conocemos, ya la hemos discutido, pues sería reflejar esta azul respecto a esta línea roja y claro, nos daría algo como este estilo. Más o menos así. Entonces, esta sería raíz de x, la cual es la inversa de esta azul, x al cuadrado. Eso ha sido todo por este video.